Arce Contigo presenta. Bienvenidos nuevamente a Arce Contigo. En esta ocasión vamos a tocar un tema que está contemplado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Nos referimos exclusivamente a la prestación del aguinaldo, la cual, pues dicho sea de paso, los trabajadores tienen que cubrir en favor de sus trabajadores en un monto que corresponde a 15 días de salario. En esta ocasión toma relevancia platicar de este tema porque, además de que ya está muy cerca la fecha de cumplimiento por parte de los patrones, pues resulta que en el tema de las condiciones económicas y sociales que vivimos a raíz de la pandemia, pues resulta complicado para algunos patrones cumplir con esta obligación. Para poder abordar el tema un poquito más a fondo, tengo el placer de que esté con nosotros el doctor Óscar Guevara, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco que esté con nosotros. Alex, el apreciado y el agradecido soy yo. Muchas gracias a ti y a los que nos siguen. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a entrar un poquito ahí al tema. Desde su punto de vista, desde el tema jurídico, ¿cómo ve usted cumplimiento de esta obligación y, bueno, con estas condiciones sociales que nos tocan vivir? Pues en efecto, hay un tema muy específico que son las prestaciones laborales. Todos los trabajadores en México, sean nacionales o sean extranjeros, por el simple hecho de ser trabajadores, se encuentran evidentemente con el derecho de exigir el cumplimiento de determinadas prestaciones laborales, que además, aparte de que son irrenunciables, todos los patrones, también por el simple hecho de serlos, tienen la obligación de pagarlos. Y una de estas prestaciones es precisamente el aguinaldo. Se le conoció por muchos años como una gratificación que tendría el patrón que pagar precisamente por el desgaste y para hacer frente a gastos muy específicos que se acentúan prácticamente en esta temporada navideña. En realidad así es como nació esta gratificación. Se discutieron durante mucho tiempo si esta gratificación simple y sencillamente podría incorporarse o podía integrarse al salario para el pago de distintas otras prestaciones. La realidad es que la Ley Federal del Trabajo, efectivamente, el artículo 87, tilda que es una obligación de los patrones de dar este incentivo laboral en esta modalidad conocida como pago de aguinaldo. Y en efecto, establece una cuantía mínima de 15 días por lo menos. Por lo más, el contrato colectivo de los trabajadores de Seguro Social, pues habla de 105 días de aguinaldo, ¿no? Entonces no hay un tope de por lo más. De tal suerte que en términos de los contratos colectivos de trabajo que las empresas pueden llegar a generar al interior de las mismas compañías, pueden pactar con los sindicatos un monto mínimo de 15 días y la cantidad que sea hacia arriba. Esta cantidad que se debe pagar antes del día 20 de diciembre de cada año se tiene que efectivamente llevar a cabo, porque de no hacerlo así, entonces estaríamos en una situación de incumplimiento de una norma laboral que trae como consecuencia pues el pago de una sanción, de una multa, así se haya distribuido con posterioridad, así se haya pactado incluso que se pagaría por partes. Lo cierto es de que la ley es muy clara al establecer que debe pagarse antes del día 20 de diciembre. En la administración pública es muy recurrente, incluso en la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la rectora, la autoridad rectora del cumplimiento de las normas laborales, pues ahí se paga 15 días, son 40 días de aguinaldo en su caso. La mitad se paga casi la primera quincena de noviembre, claro, es antes del 20 de diciembre, y la otra mitad se paga en la primera quincena de enero, violentando flagrantemente la misma disposición legal.
Claro. Sin embargo, pues esto aparte, bueno, ¿y quién la multa, no? A la misma Secretaría del Trabajo, como patrón estoy hablando. De tal suerte que pues ya ha sido también una práctica derivado de pues la reducción en una economía sana que es lo que estamos teniendo, el tema de que se tenga que pagar en 2 tantos, ¿no? Sí, con la posibilidad de una sanción. Claro, pero, sí, y en ese sentido, usted acaba de señalar una de las características esenciales de la prestación, que es precisamente el carácter de ser irrenunciable. Y justamente a raíz de esta situación, pues es que comienzan las dudas por algunos patrones, porque, por ejemplo, nos ha tocado el caso recientemente de algunas empresas que a raíz de este tema de la pandemia, pues bueno, optaron por estar, o se situaron, mejor dicho, en los supuestos específicamente del artículo 57, ese segundo párrafo que habla sobre el paro técnico. Y en este sentido, pues bueno, ¿cómo afectan a aquellas empresas que a raíz de esta pandemia se situaron en esa posición y con respecto a este cumplimiento, ¿no? Porque efectivamente afectó ahí la relación laboral al momento de hacer ese paro técnico? Sí, Alex, realmente es cierto, el artículo 33 de la misma ley laboral establece que es nula toda renuncia de derechos que tengan los propios trabajadores. En ese sentido, también establecía, y sigue estableciendo en un segundo párrafo del mismo artículo 33, que todo convenio o liquidación para ser válido deberá ser ratificado ante la autoridad laboral, debe ser por escrito y contener una relación sucinta de los hechos que motiven precisamente este convenio. Sin embargo, ha habido jurisprudencias y ya asentadas en el hecho de que no hay necesidad de su ratificación. A partir de la reforma del año pasado, el 1 de mayo del 2019, se añade un párrafo que es el tercer párrafo, y lo voy a leer textualmente. Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, esto quiere decir que no se ha ratificado, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el tribunal solamente en aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas. Esto quiere decir, y además da la pauta, de que efectivamente puedas llevar a cabo un convenio fuera de la autoridad laboral, en el escritorio mismo de la compañía, y en el que evidentemente se asiente. Esto sí es una situación importante que debe ser por escrito, contener la firma del trabajador, y bueno, pues en el caso de que el trabajador tilde de ilegal, de ilícito, el impago de alguna de las prestaciones, bueno, podrá tener desde luego su acción para poderla reclamar ante la autoridad laboral, buscando la nulidad sobre esa convención no cumplida. En este aspecto, sí, sin duda, tiene esa posibilidad. Y partiendo de esa idea de que se puede llevar a cabo efectivamente el convenio fuera de las autoridades laborales, es decir, sin la ratificación de la misma, pues entonces fue muy aconsejable en el inicio de la pandemia que pues se hicieran los convenios precisamente de suspensión de la relación laboral, de manera particular, de manera específica en las empresas. Porque si lo llevas ante la autoridad, que es efectivamente lo que se ha establecido, una suspensión colectiva, el artículo 427 da cuenta de ello, la fracción primera establece que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. La fuerza mayor. Y en este sentido, cuando hablamos de la fuerza mayor, pues podríamos estar en presencia sin duda de una pandemia. Pero al final del día, el Estado mexicano, a través de nuestras autoridades, concretamente la Secretaría del Trabajo, pues nunca dijeron fuerza mayor, establecieron emergencia sanitaria. Y en este caso,
caso, pues bueno, cuando hablamos de una emergencia sanitaria, pues ya estamos en la fracción 7 del mismo artículo 427, cuando te establece que la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente, que en este caso es el señor Gatell, en los casos de contingencia sanitaria. En este sentido, la misma ley laboral, cuando relaciona esta fracción 7 del artículo 427 y establece de manera muy específica que se llevará a cabo, establece: si se trata de la fracción 7, el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta y estará obligado a pagar a los trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo vigente por cada día suspendido. Pero a esto no le quiso entrar el gobierno al final del día, no te dio esa autorización y toda la carga del pasivo laboral pues la tenían que sustentar desde luego los propios patrones. Y en este sentido pues ya se redujo a que fuera una fuerza mayor. Bueno, pues en el caso de la fuerza mayor, para llevar a cabo un procedimiento especial colectivo que regula la misma ley laboral, se establece sin duda que se dice el aviso de suspensión al tribunal para que se establezca, en este caso la aprobación o la desaprobación, tiene que iniciar todo un procedimiento especial colectivo. Esto es lo que se conoce como un paro técnico al final del día. Y se buscaba, en este sentido, si el patrón optaba por suspender la relación laboral a través de un convenio que se lo autorizara la autoridad laboral, pues sin duda se metía en un gran problema, porque era un procedimiento en el que por supuesto se tenía que llevar a cabo todo un trámite y toda una resolución de este procedimiento especial colectivo, con demanda y en la propia demanda con su emplazamiento, con sus pruebas, con la contestación de la misma, la admisión de la propia demanda, el traslado, las pruebas, el desahogo de las mismas, su contestación, vamos, habría una resolución, es decir, un minijuicio, y lo cual pues te llevaba por lo menos unos 8 o 10 meses. Hasta este momento no se ha resuelto un tema así. Entonces, ¿cómo vas a buscar una suspensión autorizada por la autoridad cuando al final del día hasta los mismos tribunales se encontraron cerrados? Sí, y además los patrones pues buscaban esa solución como una solución emergente de las cuestiones específicas, económicas que se viven en el momento, ¿no? Entonces, si el plazo para poder o la legalidad que me va a permitir este procedimiento me va a llevar un término de 8 o 10 meses, como usted señala, hasta el día de hoy no hay una resolución al respecto sobre estas situaciones, pues bueno, evidentemente ya no resultaba una solución viable para los patrones. Sin embargo, muchos al amparo de esto se hicieron estos procedimientos en donde entonces creyeron suspendida una relación laboral en la cual, pues bueno, entendemos no podría estar legalizada al efecto de que no tiene el procedimiento contemplado en la propia norma. Pero si lo llevaban a cabo a través de un convenio de manera particular, completamente válido. Que justamente esa era la conclusión de esta plática. El hecho de saber o qué otra opción tiene el patrón para poder realizar esto. ¿Son válidos esos convenios? ¿Son válidos los convenios que de manera individual entonces se hagan con los patrones? Entre patrón y trabajador, no solo en el sentido de poder postergar la obligación, poder postergar el pago, el cumplimiento de esta obligación, sino qué tan válido pueden ser algunos convenios en donde diga este año o en este ejercicio de esta situación no existirá el pago de esta prestación. Ver, ¿hasta dónde es válido ese tema? Nada más hay que hacer perfectamente el señalamiento y la división. En el convenio sí está, el convenio de la suspensión en el caso de la pandemia está perfectamente regulado en este tercer párrafo del artículo 33. No hay necesidad de ratificación ante la Junta, no hay necesidad de solicitar su anuencia y menos aún la necesidad de haber agotado este procedimiento especial colectivo. En este sentido, el simple convenio de la suspensión temporal de la relación laboral, perfectamente válido que se haya llevado de manera individual o de manera colectiva, con cada trabajador o con el sindicato que representa el interés profesional de ellos. Y en ese sentido, pues tenemos que ya no había necesidad, o no la hubo, de agotar un procedimiento especial colectivo. En el caso ahora de querer convenir precisamente por
contracción económica, por la falta de liquidez, por muchos temas y particularmente que se reducen a los económicos y financieros de las compañías, pues la realidad del hecho de llegar y pagar por lo menos 15 días, pues es una gran monserga que tienen y que pesan los propios trabajadores, los propios patrones, para poder cumplir con este incentivo mínimo. Ahora, no está a discusión y esa es su obligación. Sin duda tienen que estirar más la liga, y aunque es peligroso porque realmente pues incluso la misma viabilidad de permanencia de las compañías pues se encuentran prácticamente en un escenario caótico hoy día mismo, pero tienen que cumplir. Dura lex sed nata lex, ¿no? Decían los romanos. La ley es dura, pero es la ley. Y al final del día no está ni en capricho, ni en necesidades, ni hablar ahí de gratificaciones que tengan o cumplimientos graciosos que tengan los patrones. No, es una obligación y tienen que cumplir con toda cabalidad. Que si lo llegas a pagar con posterioridad una parte, como lo hace, y vuelvo a insistir, lo hace la misma Secretaría del Trabajo, pues al final del día sí es factible que venga una imposición de una sanción, pero es mejor cumplir, aunque sea de manera tardía, que no hacerlo. Claro. Entonces, excelentes reflexiones, doctor. Le agradecemos muchísimo el tiempo. La verdad es que es un tema que da para platicar muchísimo más a fondo de él, pero creo que dejamos una idea muy, muy clara al respecto de la obligatoriedad del pago de esta prestación y, pues bueno, de poder echar mano de las características que los patrones pueden en términos legales para poder cumplir, ya sea de manera extemporánea o de manera natural, pero cumplir al final de cuentas. Cumplir. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, Alex. Agradecemos muchísimo sus comentarios. Es un gusto. Y también les agradecemos mucho a ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.